Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase. Estamos hoy en lo que sería la tercera sesión de lo que es la tercera unidad competencial. Así que vamos a acabar esta unidad y después de acabar, pues lo que me dé tiempo explicaré lo que es la actividad correspondiente, que básicamente es una actividad muy parecida a la unidad 2, lo que pasa es que adaptada a la unidad 3. La semana pasada, como ya vimos, nos quedamos justamente en esta diapositiva, donde expliqué pues, que la probabilidad es un número que va a ir de 0 a 1, de tal manera que cuando vale 0 la probabilidad es nula y cuando vale 1 la probabilidad es perfecta. O dicho de otra manera, cuando la probabilidad vale 0 nunca se cumple, cuando vale 1 se cumple siempre. Y vimos también que hay dos enfoques en el caso de la probabilidad, el enfoque clásico y el enfoque a posteriori. El enfoque clásico, que lo que plantea es cuánto vale la probabilidad antes de hacer un experimento, y el enfoque a posteriori, que plantea ver cuánto vale la probabilidad después de realizar un experimento. O sea, justamente lo contrario. Esto es lo que ya conté la semana pasada y ahora pues vamos a ir viendo los dos enfoques. Pues la definición axiomática, o lo que es lo mismo, el enfoque a priori, antes de que tenga lugar el experimento. Lo que se asume es que cada uno de los sucesos tiene una probabilidad concreta. Y como ya he indicado, la probabilidad va a tomar valores entre 0 y 1. Cuando el suceso es seguro que será, probabilidad 1. Cuando es seguro o imposible que se cumpla, probabilidad 0. Y luego tenemos, que ya hemos visto anteriormente, pero que vamos a repasar de nuevo, que es la probabilidad de un suceso complementario. La probabilidad de un suceso complementario consiste en restarle 1 al suceso previo. Por ejemplo, si la probabilidad de un suceso vale 0,70, el complementario vale 0,30. ¿Por qué razón? Porque he aplicado esta fórmula que tenéis aquí. Si el suceso A vale 0,70, el complementario es 1 menos 0,70. Así que el complementario va a ser 0,30. Esa es la forma de calcular la probabilidad de un suceso complementario. Porque la razón de esto es porque siempre la probabilidad tiene que sumar 1. No puede ser mayor que 1 ni menor que 1 el valor que puede tomar. Esta es una aplicación del enfoque a priori, el cálculo de un suceso complementario. Otro aspecto a tener en cuenta dentro de la probabilidad axiomática es lo que se llama la ley de probabilidad total o teorema de la suma, que es básicamente lo que tenéis debajo. Es la probabilidad de la unión de dos sucesos. La probabilidad de la unión de dos sucesos es igual a la probabilidad de un suceso más otro suceso menos la intersección de los dos sucesos. Bueno, pues a esto es a lo que se llama el teorema de la suma o ley de probabilidad total, que tiene en cuenta, como podéis ver, la unión y la intersección. Veamos un ejemplo de aplicación de esta probabilidad total. ¿Cuál sería la probabilidad de que dos sucesos, suceso A y suceso B, se den simultáneamente? Si la probabilidad de A vale 0,4 y la de B 0,30. Y que se dé uno u otro es de 0,60. Es decir, aquí me están dando, en este ejemplo, me están dando la probabilidad del suceso A
que es esto, la del suceso B, que es esto, y luego me dicen que se dé un suceso u otro, el 0,60. Según este dato que tenemos aquí, el 0,60, ¿qué sería? La probabilidad de la unión o de la intersección. ¿Qué sería el 0,60? ¿Unión o intersección? Pues sería la unión, porque te dice que se dé un suceso u otro. Y como vimos la semana pasada, cuando te dice la probabilidad de un suceso u otro, eso es la unión. Porque cuando te dicen que los dos sucesos se den simultáneamente, es la intersección. Así que lo que te está dando es la unión, que vale 0,60. Y lo que pide el ejemplo es que calculemos la intersección. O sea que lo único que habría que hacer es aplicar la fórmula de arriba, sustituyendo. La unión vale 0,60, la de la 0,4, la de la B 0,30, y lo que pide es cuánto vale la intersección. Pues aplicando el teorema de la suma, la intersección vale 0,10. Esa sería la probabilidad de que se den los dos sucesos simultáneamente. La probabilidad de la intersección. Sería una aplicación del teorema de la suma, de cómo lo podemos utilizar. Tan sencillo como, en lugar de hacer todo esto que hay aquí en este ejercicio, pues que diga directamente que calculemos el teorema de la suma. Yo lo he hecho preguntando por la intersección, pero podría ser que te diera la intersección y simplemente tendrías que aplicar la fórmula de arriba. Y tenemos una aplicación de lo anterior, es decir, seguimos con el teorema de la suma, que te dice que la unión de dos sucesos equivale a la probabilidad de un suceso más el otro menos la intersección. Pero ¿qué pasa cuando los dos sucesos son mutuamente excluyentes? O dicho de otra manera, cuando la intersección vale 0. Pues resulta que la intersección vale 0, significa que esto se anula. Por lo tanto, cuando estás hablando de dos sucesos excluyentes o cuya intersección vale 0, pues el teorema de la suma se reduce a esto. Y directamente no necesitamos saber lo que vale la intersección, porque estamos hablando de dos sucesos excluyentes. Sería una aplicación del caso anterior. Nos puede en este caso preguntar lo siguiente: comprobar si dos sucesos son independientes sabiendo la probabilidad de A y la probabilidad de B. Y la probabilidad de que se dé cualquiera de los es 0,40. Entonces me dan la probabilidad de A, la probabilidad de B, y me piden que o que si son independientes. O lo que es lo mismo, mutuamente excluyentes. Entonces, me están dando la probabilidad de A, la probabilidad de B, y me están indicando que los dos sucesos, que se dé cualquiera de ellos, vale 0,40. Pues en este caso, según está planteado el ejercicio, ¿qué sería el 0,40? ¿La probabilidad de la unión o la probabilidad de la intersección? Pues sería la unión, porque te dice que se dé cualquiera de ellos. Sería la intersección si te dijera que se den los dos simultáneamente. Así que como lo está planteando, es la probabilidad de la unión, lo que me está dando, 0,40. Bueno, pues simplemente aplicamos la fórmula, sustituimos y obtenemos que la intersección vale 0. Por lo tanto,
como la intersección vale 0, efectivamente los dos sucesos son independientes o mutuamente excluyentes. O sea, he sustituido en la fórmula 0,40 igual a 0,30 más 0,10 y lo que quiero calcular es cuánto vale esto. Si esto me da 0, los dos sucesos son independientes. Si hubiera dado un valor diferente a 0, los sucesos no serían independientes. Pero aquí tenéis un ejemplo de que efectivamente el suceso A y el suceso B son independientes. Simplemente porque la intersección vale 0 o conjunto vacío. Entonces podemos hablar de sucesos independientes o mutuamente excluyentes. Y la definición, como he dicho anteriormente, dos sucesos son excluyentes o mutuamente o son excluyentes o independientes cuando la intersección de ambos sucesos vale 0. Y la forma de calcular la unión es igual que el caso anterior. Lo único que resulta que la intersección vale 0. Que en realidad lo mismo dicho de otra manera, y es una aplicación que teníamos del resultado. No, no he dicho que es lo mismo la unión que la intersección. He dicho que una cosa es la unión y otra es la intersección. No son lo mismo. Hola Jesús, ¿me La... escuchas? Sí. Perdona, lo que pasa es que justamente cuando nos preguntaste, algunos de nuestros compañeros dijeron unión y luego Javier dijo intersección y me confundí. Entonces no sé si podríamos regresar tantito para solamente entender si era intersección o es unión, porque, ajá, era unión, pero después entendí que era intersección. Nada más podríamos regresar tantito para aclararlo. Pues la unión es cuando dos sucesos, cuando se cumple uno u otro. Cuando se cumple un suceso u otro. Y la Esa intersección es que la se unión. cumple los dos sucesos a la vez. Ok. Esa es la Es, diferencia entre ambos. vale. Venga, gracias. Entonces, si se cumplen los dos, o se dan los dos simultáneamente, se llama intersección. Y si se cumple uno u otro, se habla de unión de dos sucesos. Es la diferencia que habría. Sí, es que entiendo eso perfecto, pero en la diapositiva dice uno u otro y entiendo que era unión, pero en la fórmula, según yo tenía el signo al revés, era intersección. Y los ejemplos no los tenemos en las No, diapositivas que nos mandaste. en la diapositiva Entonces, está igual, porque lo tienes aquí. Esta de aquí te dice cuál sería la probabilidad de los dos sucesos que se den simultáneamente. Te pide la intersección. no, era una anterior, por favor. No, la anterior es esta. Esta no puede ser. Y en esta, que se dé cualquiera de los dos, te da la unión. Ok, O sea, que te dé entonces sí, yo cualquiera de me los dos es equivoqué. unión también, porque es, o se da uno o se da otro. Sigue siendo unión. Solo que está expresado de forma Sí, diferente. ok, sí, yo me equivoqué, una disculpa. Y perdona, ya que tengo tu atención, una pregunta. Nosotros tenemos en tu carpeta unas diapositivas, pero son diferentes a las que nos estás mostrando. O no sé si en nuestras diapositivas no vienen los ejemplos tal cual. Sí viene todo lo que son los contextos o las definiciones, pero no vienen los ejemplos. ¿Será posible que estés utilizando otras diapositivas que no son las que tenemos? No, simplemente no viene este ejemplo que acabo de poner ahora, pero todo lo demás viene. Sí, sí, todo lo Pero demás sí viene, pero los ejemplos no vienen. bueno, en estos dos concretos no vendrán porque los añadí después. Pero Ah, bueno, ok. lo podéis copiar o podéis y copiarlo, porque es lo único que he añadido. Los dos ejemplos para que se entendía la diferencia entre unión e intersección. Lo demás lo Sí, tenéis sí, todo de la última versión. sí, todo, O sea, todo lo está que he bien, nada contado más. hasta ahora
Simplemente lo que faltan son los ejemplos, que son 3 ejemplos que añadí para que se entendiera un poco mejor. Es la única Sí, diferencia que tengo. sí, justo los ejemplos son muy, muy buenos, entonces nada más quería ver si había posibilidad, pero entonces lo copiamos. Ya está, era eso. Muchas Y gracias. copiar, no, porque únicamente voy a hacer, solamente voy a poner estos 3 que acabo de poner, no he añadido nada más, ¿eh? Todo lo demás Ah, lo vale. tenéis. Venga, muchas gracias. Entonces, esto respecto a la probabilidad a priori, que también he dicho que se llama axiomática. Y ahora pasamos a la probabilidad posterior, es decir, la que se hace después de hacer el experimento. La de a priori es antes de hacer el experimento, la de a posteriori o frecuentista es después de hacer el experimento. Y vamos a ver la diferencia que hay entre la otra probabilidad. Aquí se calcula la frecuencia de un suceso. ¿Cuántas veces tiene un suceso? Para entender la diferencia lo vimos la semana pasada, entre una u otro. A priori, es una población de varones y la otra mitad mujeres, la probabilidad de ser mujeres es del 50%. A posteriori, ¿cómo lo compruebas? Pues extraes una muestra y cuentas cuántas mujeres hay. Es el enfoque a posteriori o frecuentista, que es el que vamos a ver ahora. El enfoque a posteriori o frecuentista, que es el otro que habría. No, en principio no me sale que el sonido sea lento, ¿eh? Ahí me sale que va muy bien. Otra cosa es que se oiga bien, pero no se queja el ordenador con que se vaya lento el sonido. A lo mejor es algo puntual. Entonces, tenemos el enfoque a posteriori, que trata de comprobar cuál es la probabilidad después de llevado a cabo el estudio. O enfoque frecuentista. Bien, pues aquí se aplica lo que se llama la ley de los grandes números, que no vamos a ver muy en profundidad. Vamos a aplicar esta fórmula, pero no hace falta sabérsela porque lo vamos a ver ahora después. Y lo que vamos a ver es lo que se llama la ley de los grandes números, que se entiende mucho mejor con el ejemplo que hay debajo. En realidad la ley de los grandes números, que es la que tenéis ahí abajo, arriba, es una aplicación de un experimento realizado infinitas veces. La ley de los grandes números lo que dice es que si tú realizas un experimento infinitas veces, la probabilidad a posteriori coincide con la probabilidad a priori. Es lo que diría la ley de los grandes números. Entonces, por ejemplo, si hacemos el experimento que es lanzar una moneda al aire 10 veces. Yo lanzo la moneda al aire y de las 10 veces que la he lanzado me salen 3 caras. ¿Cómo calculo la probabilidad a posteriori? Pues divido 3 entre 10 y me sale 0,3. El experimento lo repito lanzando la moneda 100 veces y me salen 42 caras. ¿Cómo calculo la probabilidad a priori? 42 entre 100. 0,402. El experimento lo repito 1000 veces y me salen 409 caras. Probabilidad 0,469. Repito el experimento 100.000 veces y me salen 48.340 caras. Calculo la probabilidad a posteriori, 0,483. Como podemos ver, básicamente lo que va pasando es que cuanto más ensayos tengo, la probabilidad se va acercando al ideal. Porque ¿cuál sería la probabilidad de, a priori, de obtener una cara?
O sea, antes de lanzar la moneda, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? Pues la probabilidad sería el 0,5 o 50%. Lo que te dice la ley de los grandes números es que cuando tú realizas un experimento un montón de veces, cuantas más veces hagas el experimento, más probable es que la probabilidad a priori se parezca a la de posteriori. De hecho, si lanzáramos la moneda infinitas veces, saldría que la probabilidad de sacar una cara sería 0,5. Este es un ejemplo de una aplicación de la ley de los grandes números. Y lo que indica es eso. La probabilidad a posteriori, comprobada después de lanzar una moneda, se tiende a parecer a la probabilidad a priori cuando realizas un número muy grande de experimentos. Cuanto más hagas, más se... Y esto sucede siempre. ¿Qué utilidades tiene esto? ¿O qué utilidad tiene esto a la hora de llevar a cabo un estudio? Pues que cuanto más grande sea la muestra, el número de sujetos, más probable es que los sujetos que obtengas en la muestra se parezcan a la población. Si en la población tú tienes un 50% de varones y un 50% de mujeres, a nivel poblacional, cuanto más grande sea la muestra, más probable es que la muestra tenga la mitad de varones y la mitad de mujeres. Y cuanto más pequeña sea la muestra, más probable es que no se parezca el número de varones y mujeres a la población. O sea, lo que llega a decir la ley de los grandes números es que es muy importante que las muestras sean muy grandes. Porque resulta que cuanto más grande sea la muestra, más se va a parecer al valor poblacional. Es una aplicación de la ley de los grandes números. De la importancia que tiene que la muestra sea grande y representativa. Esto que aparece en esta diapositiva, lo único relevante es lo del principio de indiferencia, porque la fórmula que hay aquí lo vamos a ver ahora después, pero lo destacado es el principio de indiferencia, que básicamente lo que indica es que cuando tú sacas un elemento de la población, todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser extraídos. Si tú cogieras a una población, a todos los elementos de una población, y los metieras en un bombo, y tú haces girar el bombo, todos los elementos que están dentro del bombo tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Eso es lo que dice el principio de indiferencia. Lo que pasa es que trasladado a sucesos. A ver, un suceso elemental en esta es extraer un sujeto de la población. Bueno, pues un suceso elemental, cualquiera de ellos, tiene la misma probabilidad de ser obtenido. O lo que pone ahí son igual de probables. Así que, en definitiva, si tú tienes un espacio muestral formado por un número finito de sucesos equiprobables, resulta que cualquiera de esos elementos tiene la misma probabilidad de ser obtenido. Si tú tienes en un bombo 10 bolas y tú sacas uno girando el bombo, cualquiera de los 10 puede salir. O de las 10 bolas que tiene el bombo puede salir. Es lo que dice el principio de indiferencia. Lo que pasa es que nosotros lo vamos a aplicar a una población. Entonces, en una población, cualquiera de todos los elementos que configura la población tiene la misma probabilidad de ser extraídos. Y después vamos a aplicar, como ya os he indicado, esta fórmula de aquí. Y esta de aquí la podéis explorar. Así que vamos a utilizar más bien la de arriba. Que la de arriba, en realidad ya la hemos visto, porque es esta de aquí. Aquí tenéis la aplicación de la fórmula anterior. Si tú lanzas 10 veces la moneda, los casos favorables son 3. Y el total de casos, ¿cuántos son? 10. Por eso divides 3 entre 10. Que es lo que dice esta fórmula. Número de casos favorables, los casos posibles. Bueno, pues si lanzas
a 10 veces y salen 3 caras, los casos favorables son 3 y los posibles son 10. Y aquí lo mismo, casos favorables 42, los posibles 100. Por eso aquí se divide 42 entre 100. Y así todo el rato. O sea que en realidad, como el ejemplo que hay aquí, está calculado con la fórmula de la derecha, la que tenéis aquí. Casos favorables entre el número total de casos. Y la de abajo la podemos ignorar. Y pasamos ahora a otro tipo de regla, otro tipo de probabilidad, la que se llama la probabilidad condicionada, que se representa así. Esa es la forma de escribir la probabilidad condicionada. En concreto, eso que está ahí escrito es la probabilidad de A dado B, considerando que A es suceso, B suceso. Bueno, pues se le llama probabilidad condicionada porque es la probabilidad de obtener A siempre que haya sucedido B. O dicho de otra manera, es calcular la probabilidad de A si previamente ha tenido lugar el suceso B. O sea, que primero se tiene que dar el suceso B y luego se tiene que dar el suceso A. A esto se le llama probabilidad condicionada. ¿Y cómo se calcula la probabilidad condicionada? Pues calculando la intersección y dividiéndola entre la probabilidad del suceso B. El suceso B es el que ha sucedido primero, es decir, según este principio que tenemos aquí, primero se da el suceso B y si se da el suceso B, después buscamos que se dé el suceso A. Bueno, pues el suceso que se ha dado es el que va como denominador. Y en el numerador se pone la intersección. A esto es a lo que llamamos la probabilidad condicionada. Antes de que se dé el suceso A, se tiene que haber dado el suceso B. O sea que el que está condicionado es el suceso A al suceso B. Dicho de otra manera. Veámoslo con un ejemplo. O sea, cómo se utiliza la probabilidad condicionada. Probabilidad de ser mujer dado que tenga menos de 21 años. Es decir, el suceso B es tener menos de 21 años. Es lo primero que se tiene que cumplir. Y el suceso A es ser mujer. O sea que lo que vamos a calcular es cuál es la probabilidad de ser mujer si previamente hemos comprobado que tiene menos de 21 años. O sea, estamos calculando la probabilidad de ser mujer condicionado a que tenga menos de 21 años. Y tenemos la tabla que figura aquí, de una serie de varones, mujeres y una edad. Bueno, pues lo que hay que hacer es aplicar la fórmula de arriba. Pues veamos a ver cómo se ha calculado esto. Probabilidad de ser mujer, dado que tiene menos de 21 años. Lo que hay que hacer es calcular la probabilidad de ser mujer con la probabilidad de tener menos de 21 años, dividido entre la probabilidad de tener menos de 21 años. Porque es que se tiene que cumplir en primer lugar. La intersección, ¿cómo la hemos calculado? Bueno, pues la intersección es aquellos casos que sean mujeres y que tengan menos de 21 años. Bueno, pues son, este es uno, este es otro, este es otro. Hay 3 mujeres que tienen menos de 21 años, del total que son 6 sujetos. Por eso nos da 0,5. Esa es la probabilidad de la intersección. ¿Cuánta gente a la vez, porque es una intersección, por lo tanto se tiene que cumplir a la vez, cuánta gente simultáneamente es mujer y tiene menos de 21 años? Pues son 3 de 6 personas, que son la muestra que hay a la izquierda. Hay un total de 6 sujetos. Pues esa es la intersección. El número de casos son 3, del total que son 6. De nuevo estoy aplicando la fórmula de aquí. Casos favorables entre número total. El número total es el número total de sujetos. 6. Los casos favorables son aquellos que son mujeres y a la vez tienen menos de 21 años.
me sale 0,5, que es el que va aquí. Y ahora hay que calcular la probabilidad de ser menor de 0,21, o sea, de tener, no, menor de 21, es decir, ¿cuánta gente tiene cuál es la probabilidad de tener menos de 21 años? Aquí hay 4 personas que tienen menos de 21 años. Ahora solamente me tengo que fijar en la edad. Estos dos y estos dos. Hay 4 personas con menos de 21 años. Total, 67. Bueno, pues lo ponemos aquí abajo y ya tenemos la probabilidad condicionada, 0,75. Así que la probabilidad de ser mujer, asumiendo que en primer lugar se tiene que cumplir que tiene que tener menos de 21 años, es de 0,75. Esa es la probabilidad condicionada. 0,75. Que no coincide con la probabilidad de ser mujer y tener menos de 21 años. Que, como podéis ver, no es lo mismo. No es lo mismo ser mujer y tener menos de 21 años, eso es 0,5, 50%, pero resulta que la probabilidad de ser mujer, si previamente hemos cogido solo a los que tienen menos de 21 años, pues sube a 0,75. Es mayor la probabilidad condicionada que la intersección, como podéis ver en este ejemplo. Esto es una aplicación de la probabilidad condicionada. Y una vez que hemos visto la probabilidad condicionada, pues tenemos ahora lo que se llama la independencia. ¿Cuándo hay independencia entre dos sucesos? Pues cuando se cumple esto de aquí, que la probabilidad condicionada es igual a la probabilidad de A. O dicho de otra manera, cuando la probabilidad del suceso A dado el suceso B equivale a la probabilidad del suceso A. Fijaros que ahora comparamos el primero. Si se cumple esto, hay independencia. Y si no se cumple, hay dependencia. Es decir, ¿cómo comprobamos que los sucesos son independientes? Comprobando si se da esa igualdad. Y si no se da esta igualdad, son dependientes. Básicamente lo que hay que comprobar. Y tenemos deducido de todo esto, no independiente de nada, de que un suceso es independiente del otro. De que uno sucede por un lado y otro por otro lado. De que no están relacionados. Se refiere a eso, la independencia. De que un suceso sucede independientemente del otro. Fruto de todo esto viene la ley multiplicativa, que dice lo siguiente. Hemos visto anteriormente la ley de la unión. Y hemos dicho que si dos sucesos son mutuamente excluyentes, automáticamente la intersección valía 0, que es lo que he explicado anteriormente, y esta era el teorema de la suma, y hemos visto cómo el teorema de la suma, en el caso particular de que los sucesos sean mutuamente excluyentes o que la intersección valga, automáticamente esta parte se anulaba. Esto era el teorema de la suma. Pero ahora tenemos otro teorema, que no hay que confundirlo. Es el teorema del producto, o ley multiplicativa, que es que la intersección de dos sucesos independientes se calcula multiplicando la probabilidad de un suceso por la del otro. O sea, en el caso de que se cumpla que dos sucesos sean independientes, se cumple lo de abajo. O sea, la ley multiplicativa dice, dado dos sucesos independientes, se cumple que la probabilidad de un suceso por la del otro equivale a la probabilidad de la intersección.
O sea que la ley multiplicativa es una derivada de lo que pone arriba. Y vamos a ver alguna aplicación de la de abajo de la ley multiplicativa, que es lo que viene a continuación. O sea que de momento, hay que tener en cuenta, de momento de lo que he ido explicando, hay que tener en cuenta qué es esto de la probabilidad condicionada, con el ejemplo que he puesto aquí. Segundo, en el caso de que la probabilidad condicionada sea igual a la probabilidad del suceso A, hay independencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que el suceso A y B son independientes. Si hay independencia, se cumple que la probabilidad de la intersección equivale al producto de la probabilidad de los dos sucesos. Ley multiplicativa o ley del producto. También se la llama de las dos maneras. Aquí la tenéis como ley multiplicativa, pero en otros textos lo llama pues ejemplo es lo que he dicho anteriormente. O sea, probabilidad de ser mujer puede ser independiente de la probabilidad de ser la probabilidad de fumar o puede no ser dependiente. Lo de dependencia e independiente hay que volver al principio del tema. Dependiente es que la correlación es distinta de cero e independiente que la correlación vale cero. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que están relacionados y la independencia que no están relacionados. Y hay infinitas posibilidades en ambos sentidos. Solo que en vez de hablar de correlación de variables, estamos hablando de probabilidades. Entonces las probabilidades pueden ser dependientes o independientes. Van a ser dependientes cuando estén correlacionadas y van a ser independientes cuando no estén relacionadas. Entonces, si tú relacionas el sexo con el tabaquismo, pues si hay una relación, son sucesos dependientes, y si no hay relación, pues son sucesos independientes. Exactamente lo mismo que vimos al principio del tema, solo que estamos en términos de probabilidades. Bueno, pues si se cumple esto, si se cumple que los sucesos son independientes y queremos aplicar la ley multiplicativa, pues aquí tenemos cómo se pueden calcular las probabilidades de muchos sucesos. Por ejemplo, obtener la probabilidad que hay al lanzar un dado 3 veces de que salga el mismo número 3 veces consecutivas. Como asumimos de que cada lanzamiento es independiente uno de otro, aplicamos la ley multiplicativa o la ley del producto, que la tenéis abajo. Estamos intentando calcular cuál es la probabilidad de que lancemos un dado 3 veces y que siempre salga el mismo número, el que queramos. Pero la cuestión es que tiene que salir el mismo número 3 veces consecutivas. El primer lanzamiento, la probabilidad de que salga un número es 1 partido de 6. Primer lanzamiento del dado. El segundo del dado, la probabilidad de que salga el mismo número es otra vez 1 partido de 6. Y el tercer lanzamiento del dado, la probabilidad de que vuelva a salir de nuevo el mismo número es 1 partido de 6. Los tres lanzamientos son independientes. ¿Por qué? Porque el dado cada vez que lo lanzas tiene 6 caras. No desaparece el número de caras. Y te está diciendo que lances el dado 3 veces. ¿Cómo calculas la probabilidad de que salga el mismo número 3 veces? Pues continuando con la ley del producto, multiplicas 1 partido de 6 3 veces, que es lo que tienes aquí hecho. Así que la probabilidad de que el dado salga el mismo número 3 veces es 0,005, lo cual es una probabilidad muy baja. ¿Por qué se hace de esta manera? Pues porque los tres lanzamientos son independientes. Tú lanzas el dado 3 veces y cada vez que lanzas el dado, las condiciones son las mismas. Solo porque el dado es el mismo. Y sigue teniendo 6 caras las 3 veces. Y te dice que tiene que salir el mismo número. Por lo tanto, siempre la probabilidad de que salga, por ejemplo, el 1 es 1 partido de 6. Bueno, pues este es un ejemplo de el cálculo de una probabilidad de 3 sucesos independientes.
que salga siempre lo mismo. Esto es en términos generales, pero esto se puede complicar, porque todo lo que acabo de contar ahora es lo más sencillo, pero esto luego en la realidad no es tan sencillo o tan simple como aparece aquí, porque claro, lo más sencillo en pensar es el lanzamiento de un dado 3 veces, porque es algo que se puede controlar, pero cuando una persona responde un cuestionario, no es algo que controles tan fácilmente, y la cosa se complica, generalmente bastante. Entonces, hay dos posibilidades, que es lo que viene a continuación, porque lo que acabo de contar es en términos generales. Lo que se llama aleatorio con reposición, que vamos a ver ahora, y luego tenemos el muestreo aleatorio sin reposición. O sea, partiendo de lo anterior, partiendo de que cada lanzamiento es independiente del anterior, vamos a ver cómo es un muestreo aleatorio con reposición. ¿Qué es un muestreo aleatorio con reposición? Pues es que tú tienes una población y sacas elementos de la población uno a uno aleatoriamente. Pero de la siguiente manera, que es por lo que se llama con reposición. Vamos a verlo con un ejemplo típico, que es el ejemplo de la lotería, para entender qué es el muestreo con reposición. Probabilidad de que extraer con reposición de un bombo con 10 bolas 3 veces el número 1. Es decir, yo tengo un bombo que tiene 10 bolas y quiero sacar 3 veces el 1. Extracción 1. El bombo tiene 10 bolas. La probabilidad de sacar el 1 es 1 partido de 10. ¿Por qué? Porque si os fijáis aquí, solo hay un 1 y hay 10 elementos. Casos favorables, 1. Total de elementos, 10. Probabilidad de que salga 1, 0,1. Este es el ensayo número 1. Vamos al ensayo número 2. De nuevo, en el ensayo número 2 tengo 10 bolas. Por lo tanto, la probabilidad de sacar 1 vuelve a ser 1 partido de 10. Ensayo número 3. Vuelvo a tener 10 bolas. La probabilidad de sacar 1 es 1 partido de 10. ¿Qué está sucediendo aquí? Que yo en el bombo en cada tengo 10 bolas. O sea que en la extracción 1 saco el 1, pero después de extraerlo lo introduzco en el bombo. En la extracción 2 saco el 1 y luego lo vuelvo a introducir en el bombo. Y en la extracción 3 saco el 1 y lo vuelvo a introducir en el bombo. Por eso se llama muestreo con reposición, porque el vuelve al bombo. ¿Y cómo se calcula la probabilidad de que salgan 3 veces el número 1? Pues aquí lo tenéis. 1 partido de 10 por 1 partido de 10 por 1 partido de 10. Y si hacéis el producto, sale 0,0001, o sea, muy bajito. Es decir, la probabilidad de que salga 3 veces el número 1 de un bombo con 10 bolas es muy baja. Pero puede suceder. Lo que pasa es que es una probabilidad muy pequeña, porque estamos hablando de una probabilidad de 0,00001. Se puede dar, pero con una probabilidad muy pequeña. Este es un ejemplo de muestreo con reposición, porque en cada ensayo hay 10 bolas. Y para calcular la probabilidad, nos estamos basando en lo que he contado antes, en la ley del producto, que la he puesto aquí, o ley multiplicativa. ¿Por qué son sucesos independientes? Pues son sucesos independientes porque en cada ensayo hay 10 bolas. Además, en cada ensayo puede salir cualquiera de los 10. Lo que pasa es que a mí lo que me interesa es que salga el número 1. Pero porque simplemente le quiero calcular con el 1. Pues esto se llama muestreo con reposición. El elemento sale del bombo y vuelve a entrar. Lo mismo se puede hacer con una muestra. Exactamente lo mismo.
Pero esto, que es lo ideal, normalmente cuando uno investiga en psicología o cualquier área, no es lo que más se utiliza. Lo que más se utiliza es el muestreo sin reposición. Que vamos a ver lo que es el muestreo sin reposición. El muestreo con reposición es el que acabo de contar. El de sin reposición, vamos a ver exactamente en qué consiste. Y vamos a hacerlo con el mismo ejemplo, pero vamos a ver cómo, al ser sin reposición, la cosa se complica. Probabilidad de que extraes sin reposición de un bombo con 10 bolas, 3 veces el número 1. Bien. El primer ensayo, este es el más fácil, porque el primer ensayo hay 10 bolas en el bombo. Por lo tanto, el primer ensayo, la probabilidad de que salga 1 es 1 entre 10, 0,1. Esto es sencillo. Ahora vamos al segundo ensayo. Vamos a suponer que en el primer ensayo ha salido el número 5. Es decir, supongamos, o sea, el primer ensayo es la probabilidad de que pudiera salir 1, pero no quiere decir que salga 1. Es una probabilidad que puede salir 1. En el primer ensayo, la probabilidad de que salga 1 es 1 partido de 10, porque hay 10 bolas. Pero vamos a suponer que en el primer ensayo sale el 5. Ahora, en el segundo ensayo, la probabilidad de que salga 1 ya no es 1 partido de 10. Es 1 partido de 9, porque hemos quitado una bola. Y nos reponemos. Así que en el segundo ensayo, la probabilidad de que salga 1 es 1 partido de 9. Por lo tanto, ya cambia, 0,111. Porque simplemente en el ensayo 1 ha salido el 5. Y yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que salga el 1? Pues ya no es 1 partido de 10, es 1 partido de 9. Porque he quitado una bola, no repongo el valor. Y vamos ahora al tercer ensayo. Supongamos que en el segundo ensayo sale el 0. Es decir, en el ensayo 1 he sacado el 5, por eso lo tacho aquí. En el ensayo 2 he sacado el 0, por eso le tacho aquí. ¿Cuál es la probabilidad que en el ensayo 3 salga el 1? Pues 1 partido de 8, porque quedan únicamente 8 bolas. Así que la probabilidad en el ensayo 3 es 0,125. Como podéis ver, cuando estamos hablando de muestreo sin reposición, como es este caso, la probabilidad no es todo el rato igual. Va cambiando. ¿Y ahora no vale la probabilidad de que salga 3 veces el 1? Pues esto. 0,1 por 0,111 por 0,125. Y esto da una probabilidad de 0,0014. Entonces, como podéis ver, no es lo mismo la probabilidad con reposición que sin reposición. La probabilidad con reposición se mantiene constante durante todos los ensayos. La probabilidad sin reposición va variando en los diferentes ensayos. ¿Por qué? Porque voy extrayendo elementos y se va reduciendo la probabilidad dentro. Esa es la diferencia que hay entre reposición y sin reposición y que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular las probabilidades. Yo no me estoy preguntando si ha salido la bola o no. Yo lo único que me pregunto es cuál es la probabilidad de que suceda el suceso. Pero no me interesa que... Porque si sale la bola en mitad del proceso, todo lo que van después es 0. Pero tú no sabes si ha salido la bola o no. Yo me lo estoy preguntando en términos genéricos. En términos genéricos, cuando tú sacas un elemento, la probabilidad de que salga 1 se 1 partido de 9. Y en términos genéricos del tercer ensayo, cuando has quitado 2 elementos, la probabilidad de que salga 1 es 1 partido de 8. Pero tú no sabes cuándo va a salir 1. Por eso tú calculas todas las probabilidades. Porque naturalmente si te sale 1 en el primer ensayo, en cuanto sale el 1, todos los que van después es 0. Pero no he hecho ese condicionante. Yo el único condicionante que es que calcule la probabilidad de que salga 1
sin saber qué sale en cada ensayo. Porque yo los números que he ido tachando me los he inventado. Podría haber tachado cualquiera. Lo que no me interesa tachar el 1, porque entonces en cuanto taches 1, todos los que van después es un 0. Esa es la idea. En todo caso, lo importante del ejemplo no es eso. El ejemplo es que la probabilidad con reposición y sin reposición se calcula de forma diferente. Lo importante no es si salga el 1 o no salga. Lo relevante es saber que la probabilidad no se calcula igual. Con reposición, la probabilidad en cada ensayo es la misma, siempre. Sin reposición, la probabilidad va cambiando en cada ensayo. Simplemente porque van saliendo elementos. Básicamente es la razón que cambia la probabilidad. Bueno, pues generalmente en la realidad siempre se usa el muestreo el muestreo sin reposición. Es lo más utilizado. Porque básicamente todos los sujetos cuando los evalúas únicamente una vez. Así que siempre utilizas el muestreo sin reposición. Es el más empleado. Pero como veis, es el más complicado de calcular después. La probabilidad es un poco mayor, sí. Pero es un poco mayor porque he cogido 10 elementos. Si en vez de cogerte 10 te coges 1000, la probabilidad cambia poco. Porque yo he dividido entre 10, que naturalmente esto se incrementa un montón. Pero si en lugar de cogerte 10 te coges 1000, no hay mucha diferencia entre ambas probabilidades. Bien, pues ahora vamos a lo que es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es una variable que va a relacionar un número real. Hay que recordar lo que era un número real, que tiene valores positivos o negativos, desde menos infinito a más infinito, relaciona un número real con un suceso. Esa es la definición de lo que es una variable aleatoria. Pero vamos a aplicarla a un ejemplo para entender lo que es una variable aleatoria. Ahí tenéis el suceso, un número que va correlativo, el número de ensayo en una tarea. ¿Y cuál es el número real? El tiempo de reacción. O sea que una variable aleatoria es una función que relaciona un suceso, el número de ensayo, con el tiempo de reacción, que es el número real. Y es real porque el tiempo de reacción puede ir de 0 a infinito y puede tener decimales. Esto es a lo que llamamos una variable aleatoria. Un suceso relacionado con un número real, en este caso el tiempo de reacción en una tarea. Veamos otro ejemplo bueno, esto es ejemplo en términos generales, es una variable aleatoria, pero podemos tener una variable aleatoria discreta o continua. Vamos a ver qué es discreta. Una variable aleatoria discreta es una variable que no tiene decimales. Por ejemplo, número de elemento, número de sujeto y año de nacimiento. El año de nacimiento no puede tener decimales. Por lo tanto, es una variable discreta, porque tú no puedes decir, he nacido el año 1980,5. Es un número entero. Pues esto es una variable aleatoria discreta. Que el elemento real es un entero, que no tiene decimales, dicho de otra manera. Pues esto es una variable aleatoria discreta. Relacionamos el sujeto 1, 2, 3, 4, aquí está el 25 al 28, con el año en que nacieron. Y como el año en que nació no puede tener decimales, es una variable discreta. Bien, esto de aquí lo tenéis en la diapositiva, pero no hace falta sabérselo como tal. Lo que me interesa más bien es lo que viene a continuación. Es decir, aquí tenemos la definición de lo que es una variable discreta y se puede calcular la probabilidad de una variable discreta, que lo vamos a ver después. Y hay dos funciones de probabilidad, la función de probabilidad como tal y la función de distribución.
Pero si queréis ignorar la diapositiva como tal, tampoco pasa nada, porque no lo vamos a ver con estas fórmulas que hay aquí. Y esta tampoco la vamos a ver. Así que simplemente de todo lo que he contado aquí, lo relevante es saber que las variables aleatorias, como tales, pueden ser discretas cuando el número real no tiene decimales, que se puede usar la probabilidad, que no lo vamos a ver, así que nos lo saltamos. Esto nos lo saltamos y vamos a la variable aleatoria continua, que es continua porque el número real puede tener decimales. Por ejemplo, la altura puede ser 150,5 centímetros, 180,3 centímetros. Aquí está puesto con número entero, pero la altura puede tener decimales. Pues a esto se le llama variable aleatoria continua. Son los dos tipos de variables aleatorias que hay, o discreta o continua. Dos tipos de variables aleatorias. Ahora vamos a ver uno de los tipos de variables aleatorias discretas más utilizadas, que es la binomial. Es una variable aleatoria discreta, por lo tanto no tiene decimales el valor. ¿Y qué es exactamente una variable aleatoria discreta desde el punto de vista binomial? Pues es una variable que se la llama dicotómica, que solo toma dos valores. Y tenéis ahí unos ejemplos. Una variable en la cual solo se puede responder sí, no, acertar, fallar, recuperado, no recuperado, varón, mujer, bien, mal, éxito, fracaso. Entonces, una variable aleatoria discreta, desde el punto de vista binomial, es una variable que solo tiene dos valores posibles. Y ahí tenéis algunos de los ejemplos más comunes. Así que todo tipo de variable que se os ocurra que tiene dos valores es una variable binomial. Otro ejemplo de variable binomial es el resultado de lanzar una moneda al aire, porque solo puede ser cara o cruz. Así que toda variable que solo toma dos valores es una variable discreta que se distribuye según la binomial, que es una distribución. Así que toda la variable que se os ocurra que tiene dos valores, la metemos dentro de esta categoría, denominada binomial. Y este tipo de variables se distribuyen según la binomial, que no vamos a ver cómo se calcula, porque lo tenéis fotocopiado, pero no lo vamos a ver. Es decir, esto que tenéis aquí abajo, lo único que habría que saber es qué es una variable binomial, que es una variable que solamente puede tomar dos valores, y esos dos valores pueden ser acierto o error, si no, tratado o no tratado, varón, mujer, bien, mal, éxito, fracaso, lanzar un dado. No, lanzar un dado no, porque sería 6 posibilidades. Lanzar una moneda. Cara, cruz. Bueno, pues este tipo de variables se distribuyen según una distribución que no vamos a ver, binomial. ¿Cómo es la distribución binomial? Así que esta parte que tenéis aquí, lo único relevante es que la variable discreta se la binomial. El resto que hay a continuación, esto lo podéis ignorar. Solamente lo que he dicho anteriormente. Veamos cómo se representa una distribución binomial. La distribución binomial tiene dos valores a considerar: el número de observaciones y la probabilidad teórica, que va a ir de 0 a 1. Y vamos a ver qué significa estas dos cosas. Primero, el ejemplo de la izquierda es un número de observaciones de 10, o sea, observaciones se refiere a ensayos. Por ejemplo, lanzar la moneda 10 veces. Contestar a un cuestionario que tiene 10 preguntas y que cada pregunta solo la puedes acertar o fallar. Extraer 10 personas de una muestra y comprobar si son varón o mujer. Son ejemplos de 10 ensayos. O sea, cuando hablamos de que la binomial tiene 10 valores, n igual a 10,
significa que repites una operación, un ensayo, 10 veces. Y el más común es lo que acabo de decir, lanzar una moneda 10 veces al aire es n igual a 10. Contestar un cuestionario que tiene preguntas, por eso n igual a 10, y cada pregunta solo se puede acertar o fallar. Bueno, pues si hay 10 preguntas, ¿qué le pasa a la probabilidad teórica? Si el número de preguntas es 10 y la probabilidad teórica vale 0,10, por probabilidad teórica entendemos la probabilidad de acertar. Imaginaos que tenemos un examen cuya probabilidad de acertar vale 0,10. O sea que es muy difícil el examen. Y contesta las 10 preguntas. La probabilidad de acertar las 10 preguntas es muy baja. ¿Cómo se distribuyen los valores? Pues fijaros. Así. Esto es una asimetría positiva. Por lo tanto, cuando la probabilidad teórica según la binomial es muy baja, la distribución de los valores es asimétrica positiva. ¿Qué es lo más probable? Fallar, porque fijaros que pone aquí 0 a 5. Pero podríamos seguir 6, 7, 8, 9 hasta 10. La línea seguiría ahí. Así que, en aquel caso de que estemos en una variable dicotómica o binomial, que es lo mismo, y la probabilidad teórica sea muy baja, 0, 10, la distribución de los valores es asimétrica positiva. Segunda posibilidad. ¿Qué pasa si la probabilidad teórica es 0,5? Hay que recordar que la probabilidad teórica va de 0 a 1. Si la probabilidad teórica vale 0,5, los valores presentan una distribución simétrica. Fijaros cómo esto va de 0 a 10. ¿Qué es lo más habitual? Sacar un 5. Estamos hablando de una probabilidad teórica de 0,5. Distribución simétrica. ¿Y qué pasa si la probabilidad teórica es muy alta? 0,9. Pues que la distribución es asimétrica negativa. Lo más fácil es acertar todos los valores. Entonces, hay una relación entre la forma que tiene la distribución de la binomial y la probabilidad teórica. Si la probabilidad teórica vale 0,5 es cerca de 0,5, la distribución es simétrica, la figura de en medio. Si la probabilidad teórica es baja o menor que 0,5, la simetría es positiva, la figura de la izquierda. Y si la probabilidad teórica es mayor que 0,5, por ejemplo, vale 0,9, pues la distribución es asimétrica negativa. Esto es lo único que deberíamos saber de la binomial. Cómo va cambiando el valor de la distribución de los datos, cómo va cambiando la simetría según la probabilidad teórica sea alta, media o baja. Naturalmente, lo ideal es que la probabilidad teórica valga 0,5, porque ya hemos visto repetidas veces que lo ideal es que la distribución sea simétrica. Lo que implica que la probabilidad de la binomial es muy importante que se acerque a 0,5, porque vamos a conseguir distribuciones simétricas. Si la probabilidad es muy baja, la distribución de la izquierda, lo más probable es fallar, porque todos los valores se acumulan cerca del 0. Asimetría positiva. Si la probabilidad es muy alta, la distribución de la derecha, lo más fácil es acertar, porque todos los valores están alrededor del 9 y el 10. Porque ya he dicho que el ejemplo sería un examen con 10 preguntas, en los cuales a cada pregunta solo puedes acertar o fallar. Bueno, pues si la probabilidad teórica de acertar el examen es 0,9, es un examen muy fácil. La mayoría sacan 9 o 10. Si la probabilidad teórica de acertar el examen es 0,5, distribución simétrica. La mitad acierta, la mitad falla en el examen. Y si la probabilidad teórica es muy baja, la figura de la izquierda, 0,10 de acertar, la mayoría de la gente suspende el examen, 0,1. Este es cómo se distribuye la binomial con respecto a los valores que puede tomar.
Esto se podría calcular en términos de probabilidad, pero no lo vamos a ver. Así que de la binomial lo único que hay que ver es lo que he contado durante estas 2 diapositivas. ¿Qué es una distribución binomial? Una variable que tiene 2 valores. Aquí tenéis algunos ejemplos. Y que luego la distribución de la binomial está muy relacionada con la probabilidad teórica. De tal manera que cuando se ajusta, que es simétrica cuando se ajusta a 0,5 y luego puede ser asimétrica positiva o negativa. Esto no lo vamos a ver, que sería cómo se calcularía. No lo vamos a saltar. Y esto también. Así que vamos a ir directamente a esta diapositiva. Lo de en medio no lo saltamos. Entonces, como variable aleatoria discreta, tenemos la binomial, que lo único que tenemos que saber a nivel teórico es cómo se comporta. No vamos a hacer cálculo a la binomial, solamente hay que ver la forma como va cambiando. Ahora pasamos a la variable aleatoria continua. O sea, cuando la variable puede tener decimales. Y vamos a empezar en esta diapositiva. Estas 2 de aquí no hace falta que las tengáis en cuenta, las tenéis fotocopiadas, pero no lo vamos a ver. Esto es lo que principalmente voy a explicar ahora, pero voy a explicar cómo se calcula. Vamos a ver como representación de variable aleatoria continua la normal o la distribución normal. Así que hemos visto como representación de variable aleatoria discreta la binomial y ahora vamos a una representación de variable aleatoria continua y la más utilizada es la normal. Y la normal hay que tener en cuenta 2 valores, que son la media poblacional, representada por la letra mi, y la desviación típica poblacional, representada por la letra sigma. Dicho de otra manera, para ver cómo es la distribución normal, necesito saber cuánto hay en la media poblacional y cuánto hay en la desviación típica poblacional. Y vamos a ver ejemplos de cómo se utiliza esto. Distribución normal. Es la distribución más importante de todas. ¿Por qué? Porque la distribución normal resulta que es distribución simétrica y mesocúrtica, como ya hemos visto en anteriores sesiones de la asignatura. O sea, siempre que hablemos de una distribución normal, es una distribución simétrica y mesocúrtica. Cumple las 2 cosas simultáneamente. Y es la mejor distribución de todas porque permite hacer un montón de cálculos. La mayoría de las variables psicológicas se distribuyen normalmente. Y casi todas las técnicas estadísticas asumen que las variables se distribuyen normalmente. Por eso es la distribución más importante de todas. La distribución normal. ¿Qué características tiene la distribución normal? Básicamente lo de las propiedades que aquí es coger la figura que hay arriba y explicarla. Arriba tenéis una figura de una distribución normal. Bueno, pues las propiedades es una descripción de la distribución normal. Veamos lo que dice. La mayor parte de los valores están alrededor de la media. La media de la distribución normal coincide con el valor más alto de la curva. Esta es la media, que se representa siempre por la letra mi. La mayoría de los valores están alrededor de la media. Claro, los valores están alrededor de la media, del valor central. Es simétrica respecto a la media. La media, la mediana y la moda coinciden. Por lo tanto, en la distribución normal, con que te den la media, automáticamente sabes la mediana y la moda, porque son idénticas. Los 3 valores son iguales. No tienes por qué calcular la moda ni la mediana. Si te dan uno de los 3, automáticamente ya sabes los 3. Cuarta propiedad. Respecto al eje de abscisas. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca llega a tocar el eje horizontal por aquí y nunca llega a tocar el eje horizontal por aquí. Jamás llega a valer 0. ¿Valdría 0 dónde? En el infinito, en el menos infinito. O sea, nunca va a llegar a tocar el eje o la curva al eje horizontal. Y por último tiene 2 puntos de inflexión. ¿Qué son los puntos de inflexión? Pues donde cambia la curva
que es aquí y aquí. Si os fijáis, la curva hace esto. Aquí es así y luego va al revés. Y aquí va al revés. Pues justamente donde cambia la curva es lo que se llama un punto de inflexión. Pues tiene dos puntos de inflexión. Eso es lo que se llama punto de inflexión, donde cambia la curva de orientación. Bueno, pues tiene dos. Uno a la izquierda y otro a la derecha. La distribución normal puede tener muchas formas, como la que tenéis en la figura de la derecha. Todas las que hay ahí son distintas distribuciones normales. Todas son simétricas y leptocúpticas. Lo único es que fijaros que algunas son o más apuntadas o menos apuntadas, pero todas llegan a ser simétricas y todas son leptocúpticas. ¿Por qué va cambiando la forma? Básicamente va cambiando la forma por el cálculo o lo que va cambiando la desviación típica. O sea que en cuanto cambiemos la desviación típica, fijaros por ejemplo la que está en rojo. La varianza vale 0,2. Y fijaros la que está en morado. La varianza vale 5. O sea que cuanto más sea la varianza, más se aplasta la distribución. Y cuanto más pequeña sea la varianza, más apuntada va a ser la distribución. O sea que hay muchas formas que puede tomar la distribución normal. Pero de todas, la mejor de todas, la que más se usa, es la que está unitaria. ¿Y cuál es la unitaria? La que tiene una media de 0 y una desviación típica de 1, que se corresponde con todas las que tenéis en la figura a la que está en verde. La que está en verde, fijaros que tiene una media de 0 y una desviación típica de 1. Por lo tanto, la que está en verde es una distribución unitaria. Se la llama de esa manera, a la distribución normal. Cuando tiene media 0, desviación típica 1, resulta que hablamos de distribución unitaria. Es una forma característica de llamarla. Y es muy utilizada esta distribución. Se utiliza para mucho. Por eso es tan importante la distribución unitaria. De todo lo que tenéis aquí, esto lo podéis ignorar. Lo importante es la última afirmación. Cualquier distribución con un tamaño mostral grande tiende a distribuirse normalmente. Es decir, en cuanto yo tengo una variable y le aumento el tamaño de la muestra, la variable se va a tender a distribuir normalmente. Si yo tengo, por ejemplo, la variable edad y extraigo 20 sujetos de la muestra de una población y me sale esta distribución con 20 sujetos, que es una distribución asimétrica positiva. Si en lugar de 20 cojo 100 sujetos, la distribución va a tender a ajustarse a la distribución normal. O sea, cualquier variable que se distribuya de forma no simétrica, en cuanto el número de sujetos, automáticamente va a tender a distribuirse normalmente. O dicho de otra manera, basta que aumente el número de sujetos para que una variable tienda a distribuirse normalmente. Esa es la propiedad quizá más importante de todas. Un tamaño muestral muy grande tiende a hacer que la variable se distribuya normalmente. Y vamos a ver cómo se calculan probabilidades con la normal. Lo primero que hay que hacer es un cálculo denominado de la puntuación típica o puntuación tipificada. Hemos visto anteriormente en la asignatura la puntuación directa,
que la hemos llamado como X. Hemos visto la puntuación diferencial, que recordar que la puntuación diferencial era la puntuación X menos la media. Y ahora tenemos la puntuación típica. Pues, ¿qué es la puntuación típica? La puntuación directa menos la media dividida entre la desviación típica. A eso se le llama puntuación típica. Así que tenemos la puntuación directa, que es la X, tal cual. La puntuación diferencial, que la vimos en la segunda unidad, que es la puntuación directa menos la media. Y si resulta que cogemos la puntuación directa menos la media y la dividimos entre desviación típica, se llama puntuación típica. O puntuación Z, que es justamente la que tenemos aquí. Así que vamos a ver cómo se trabaja con la puntuación típica o puntuación Z. Y vamos a verlo con un ejemplo. Calcular cuál es la puntuación típica de una persona que ha sacado una puntuación directa de 1 en una variable que se distribuye normalmente con valores 2 y 5. Bien, pues vamos a ver por qué sale esto de aquí. Lo primero, la puntuación directa vale 1. Bueno, pues lo pongo aquí. 1. Puntuación directa. ¿Por qué he puesto un 2 aquí? Pues hay que ir para detrás. He dicho que esto era la media y esto es la desviación típica. Y fijaros cómo nos dan esa información aquí. Me dicen n 2, punto y coma 5. Esto es la media y el 5 es la desviación típica. Por eso, si os fijáis, he puesto 1 menos 2 partido entre 5. La puntuación típica vale menos 0, 2. Entonces, una puntuación directa de 1 se transforma en una puntuación típica de menos 0, 2. Esto es como hacemos para transformar una puntuación directa en típica. Le restamos la media y lo dividimos entre la desviación típica. Pues ha salido una puntuación típica de menos 0,2. Lo mismo podríamos hacer con cualquier valor que nos diera de la puntuación directa. Si nos dijera que la puntuación directa vale 2, pues si la puntuación directa valiera 2, ¿cuánto valdría la típica? Con los mismos datos. Pues sería 0, la puntuación tipificada de un 2. Y así simplemente habría que ir cambiando la X del valor que nos diera. Vamos cambiando la X y vamos obteniendo los valores tipificados. Solo hay que saber cuánto vale la media y la desviación típica. Una vez que hemos calculado eso, vamos ahora a ver cómo calculamos la probabilidad, porque lo único que hemos hecho ahora es tipificar un valor. Pero lo que nos puede interesar es calcular la probabilidad. Y veamos un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una puntuación directa de menor que 1 en una variable normalmente 2 y 5? O sea, ahora no me piden cuánto vale la típica, me piden cuál es la probabilidad de sacar un valor menor que 1. Si os fijáis en la figura de la derecha, es una distribución normal. Me están pidiendo el área que está rayado en gris, porque el 1 está aquí. Me piden que calculemos la probabilidad de obtener un valor menor que 1. Pues vamos a ver cómo se calcula esto. Lo primero que hay que hacer es tipificar el valor. Para tipificar el valor, cojo el 1 y lo transformo en típica, que es lo que hemos hecho en el ejercicio anterior. 1 menos 2 partido entre 5, menos 0,2. Y
Pues hay que hacer lo siguiente. O sea, paso 1, tipifico la variable. Tipifico la x, el 1, menos 0,2. Y ahora me voy a la tabla normal, que la tenéis en el campo virtual. Esta tabla que estéis aquí en esta diapositiva está en el campo virtual, en el formulario. Está al final del formulario. Voy a explicar cómo se usa la tabla, porque para calcular probabilidades lo vamos a hacer mirando la tabla. Así que paso 1, tipifico. Paso 2, me voy a la tabla. Y lo que tengo que hacer es saber cómo se busca en la tabla. La tabla tiene lo siguiente. Eso que tenéis ahí son las puntuaciones Z. Y eso de ahí es la probabilidad acumulada. O sea, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los componentes de la tabla. La puntuación Z, lo que está en los márgenes, todo lo de en medio, probabilidad acumulada. O sea, de momento lo único que he hecho es explicar cuáles son los componentes de la tabla. No he explicado todavía cómo se calcula. Simplemente es para aclararnos los aspectos de la tabla. Así que yo, paso 1, tipifico el valor y me voy a la tabla. Pues fijémonos. ¿Por qué ese es el valor que tengo que buscar? Por lo siguiente. Yo tengo que buscar en la tabla el menor 0,2. Si os fijáis, aquí están todos los negativos. Y aquí están todos los positivos. Por esa razón, en la siguiente diapositiva, solo está la de los negativos. Porque la tabla Z tiene valores positivos y negativos. Como quiero buscar el menor 0,2, pues me quedo con la parte negativa. Vale, ¿y dónde está exactamente el menor 0,2? Pues fijaros, aquí está el menor 0,32. No, menos 3,2. Este es el menos 3, el menos 2,5, el menos 1,5. Pues el menos 0,2 está aquí. ¿Y por qué exactamente cojo ese? Porque claro, en la fila de menos 2 hay un montón. ¿Por qué me quedo obviamente con ese? Porque la primera columna es el menos 0,2, 0. La segunda columna es el menos 0,2, 1. O menos 0 o menos 0,21. La siguiente columna sería el menos 0,22. La siguiente el menos 0,23. Por lo tanto, este valor es el menos 0,20. Por eso ya que aparece ahí. Ese valor de ahí. ¿Todo el mundo tiene claro por qué me he cogido ese y no me he cogido otro cualquiera? Simplemente es mirando la fila y la columna. Pues lo que he hecho hasta ahora es simplemente he tipificado el valor y me he ido a la tabla a buscar la probabilidad. ¿Y qué hago ahora? Porque seguimos en la pregunta, estamos aquí. Calcular la probabilidad de obtener una puntuación directa menor que 1, que se distribuye normalmente. Repaso lo que hay que hacer. Tipificamos la puntuación directa. Buscamos en la tabla el valor, que es donde estamos. ¿Y ahora qué hacemos? Ponemos la probabilidad. La probabilidad de que x sea menor o igual a 1 es igual a la probabilidad de que la z sea menor o igual a 2, que es lo que hemos tipificado. ¿Y esto cuánto vale? 0,4207. Es el valor que he sacado de aquí. Lo que tenéis abajo en el recuadro en rojo. Ese es el valor que teníais. Pues este es un ejemplo de cómo se calcularía en el caso de que quiero calcular la probabilidad de que
obtengamos una probabilidad menor que 1. Hay que aclarar que me da igual que me digan que sea menor que 1 o menor o igual. O sea que aquí, aunque pusiera menor o igual, se pone siempre igual. O sea, esto no es un error de que arriba pone menor que 1 y abajo pone menor igual. Menor que 1 o menor o igual es lo mismo, en la binomial, no, en la distribución normal, que es en la que estamos. Así que estos son los pasos que habría que dar. Primero se tipifica, sale menor 0,2 y después de tipificar de la distribución normal y lo buscamos. Y todos los pasos detallados son los que tenéis aquí abajo. La probabilidad de que x sea menor o igual a 1 o menor que 1, que es lo mismo, es igual a la probabilidad de que la z sea menor o igual a 0,2, que la he cogido de aquí, y en términos de probabilidad da 0,4207. Es decir, esto se corresponde a esto, a esta zona que está rayada en gris. Los valores de n, sí. Eso te lo van a dar, sí. Te van a pedir... Este es el ejemplo típico de ejercicio que te pueden plantear. Por lo tanto, siguiendo los pasos que he dado, pues no va a ser nada más complicado. De hecho, vamos a ver algún otro planteado de otra manera. Veamos otro ejemplo. Lo que acabamos de ver es cómo se calcula la probabilidad de un valor menor que 1. Pero vamos a ver otro ejemplo a continuación. Probabilidad de obtener una puntuación directa mayor que menos 1. No, mayor que 1,7. Ahora se pide todo esto. Ahora pide la parte de la derecha. Porque fijaros que ahora está pidiendo mayor que 1,7. O sea que ahora lo pide al contrario. O sea, vamos a hacer justamente al contrario el ejercicio. El anterior era menor que un valor. Este otro es mayor. Pues vamos a ver cómo se resuelve. Es muy parecido, pero hay que tener cuidado con una cosa. Paso 1. Tipificamos. Igual que antes. La X la ponemos aquí. Aquí ponemos la media. Y aquí ponemos la desviación típica. Que como podéis ver no lo dan. Y me sale menos 0,06. Esta es la típica de 1,5, 1,7. Como veis, es exactamente lo mismo que antes. De momento es igual. Tipificamos el valor. Ahora hay que irse a la tabla. Y ahora en la tabla hay que buscar el menos 0,06. Que es ese. Fijaros. De nuevo, aquí empieza el menos 3,2, menos 1,9, menos 0,06. Pues me voy al menos 0,0. ¿Y de dónde saco el 6? De la columna 6. Justamente ese. Menos 0,06. Me voy a la última columna. O sea que yo siempre tengo que calcular la z tipificada con 2 decimales, porque la tabla tiene 2 decimales. Así que el menos 0,06 estaría ahí situado. La probabilidad vale 0,4761. Pero hay que tener cuidado por lo siguiente. Ahora me piden la parte de la derecha. No es como el ejercicio anterior, que me pedían la parte de la izquierda. Ahora me están pidiendo la parte de la derecha. Si me piden la parte de la derecha, se hace de la siguiente manera. La probabilidad de que x sea mayor que 1,7. Pero como me piden la parte de la derecha, yo le tengo que restar 1 a la probabilidad de la parte de la izquierda.
Así que fijaros lo que se hace cuando me piden la parte de la derecha en cuanto a probabilidad. O sea, cuando me piden, pues estamos en este ejercicio, una probabilidad mayor. Si me piden la parte de la derecha, yo lo que hago es 1 menos la probabilidad de que la z sea menor o igual a este valor. Pongo aquí este valor que he localizado aquí, pero le tengo que restar 1. Y me sale este valor. ¿Por qué le tengo que restar 1? Pues por lo siguiente. Hay que recordar que todo el área, toda la probabilidad vale 1. Que lo vimos la semana pasada y lo he repetido ya al principio. La probabilidad total vale 1. Yo mirando en la tabla he calculado esta probabilidad. En concreto, mirando en la tabla, este menos 0,6, lo que calculo mirando en la tabla es esta parte de la izquierda, lo que está en blanco. Pero a mí no me piden lo que está en blanco, me piden lo que está en gris. ¿Cómo calculo lo que está en gris? Restándole 1 a lo que me dé la tabla. O sea, cuando yo voy a la tabla y obtengo eso, este valor de 0,4761 se corresponde a la parte que está en blanca de la figura. Pero yo quiero la parte en gris. ¿Cómo la obtengo? Restándole 1. Porque si yo, por ejemplo, sé que esto vale 0,6, por ejemplo, sé que esto vale 0,6, ¿cuánto vale la zona de gris? Pues sería 0,4 y lo único que hacemos es restarle 1. O sea, si te dicen la zona de blanco vale 0,6, ¿cuánto vale la zona de gris? Pues mentalmente haces 1 menos 0,6, 0,4. Entonces, por esa razón, cuando a mí me piden un valor mayor, yo le resto 1. Por esa razón es por lo que he restado 1, que es lo que tenéis aquí. Así que un valor mayor, me tengo que acordar que los pasos son iguales que cuando me piden un valor menor, pero le tengo que restar 1 a la probabilidad. Porque si no, tengo el lado contrario. Dicho de otra manera, el 0,4761 es lo que está en blanco. El 0,4761. Para sacar lo que está en gris, le restamos 1 al 0,4761 y me sale 0,5239. Segundo tipo de ejercicio que me pueden mandar, que calcule una probabilidad mayor. Y nos queda la tercera posibilidad. Así que hemos visto de momento un ejercicio de cuando nos piden que calculemos la probabilidad menor, que es el más fácil de todo, porque es tipificar y luego mirar en la tabla la probabilidad y ponerla. Segunda posibilidad que acabo de explicar, cuando te piden un valor mayor, se calcula igual que el valor menor, pero hay que acordarse que hay que restarle 1, porque en realidad cuando miras a la tabla tú obtienes el valor de la izquierda, lo que está en blanco, y tú en realidad lo que necesitas es lo que está en gris, así que tienes que acordar de restarle 1. Pero queda una tercera posibilidad, que te pidan una zona intermedia. Veamos el ejemplo. Calcular la probabilidad de obtener una puntuación directa entre 5,2 y 0, lo que está marcado en gris en la figura de la derecha. Ahora me piden un área concreta. Veamos cómo se calcula. Paso 1. Hay que tipificar. ¿Pero qué hay que tipificar? El 5,2 y el 0. Los dos valores que me piden, los dos los tengo que tipificar. Aquí fijaros que está el 5,2 y aquí está el 0. Tipifico los dos valores. Como ahora son un valor comprendido, tengo que hacer dos veces lo mismo. Tipifico. De acuerdo. Y ahora hago lo siguiente. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
tengo que calcular la probabilidad de 0,64 y la probabilidad de 0,4 negativo. Así que nos vamos a la tabla a ver cómo se calcula el 0,64 y el menor 0,4. Vamos a la tabla, a esta de aquí. El 0,64. Bueno, en realidad esta no está el positivo, hay que irse a esta, a la de la derecha. El 0,64, pues fijaros, sería 0,6,4. Ese es el 0,64. Vamos a ver si coincide. Pues aquí le tenéis. 0,7389. 0,73. Pues sí, aquí le tenéis. El 0,64. Buscado en la tabla. Ahora tengo que buscar el otro valor. Necesitamos el menos 0,4. Bueno, pues vamos aquí a buscar el menor 0,4. Menor 0,4. Y como es menor 0,40, pues es este valor de aquí. 0,3446. Vale, ya tengo localizadas las dos probabilidades. Si os fijáis, aquí está el otro valor. Ya hemos buscado los dos valores en la tabla. Pero ahora viene por qué se resta. Porque lo único que he hecho hasta ahora es restar los valores. Ahora vamos a ver por qué se resta. Yo tengo que obtener esto que está en gris. Para obtener lo que está en gris, yo cuando busco el 0,64 en la tabla, obtengo todo esto. Porque las tablas son acumuladas, te dan probabilidad acumulada. Todo eso es lo que calculo, o sea, todo eso que hay aquí es esto de aquí. 0,7389. Y cuando he buscado el otro valor, el menos 0,4, he calculado mirando en la tabla todo esto. Y todo eso acumulado es esto. Si yo resto los dos, me quedo justamente con la parte central. Por eso hay que restar las dos probabilidades. Porque cuando yo busco el 0,64, estoy buscando desde el 0,64 hacia abajo, todo lo que he puesto en rojo. Y cuando busco el menos 0,4, estoy buscando lo que he puesto en verde. Y como yo necesito la parte de en medio, los tengo que restar. Por eso hay que calcular el ejercicio de la siguiente manera, que vuelvo a repetir cómo lo he calculado. Si me piden una parte central de dos valores, tengo que tipificar los dos valores. Después de tipificar, tengo que buscar las dos probabilidades. Y luego las tengo que restar. Y las resto porque las tablas son acumuladas y me queda la parte central. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué valor se pone el primero antes de restar? Sería la intersección. Lo que pasa es que he calculado con probabilidades. O sea, calculado con la distribución normal, vamos. ¿Qué valor se pone el primero al restar? Los dos son positivos. Uno es 0,73 y el otro es 0,34. Primero se pone el más grande. ¿Por qué? Pues es lo primero que he dicho hoy, nada más empezar la clase.
porque la probabilidad no puede ser negativa, la probabilidad de 0 a 1. Así que si pones primero el más pequeño y luego el más grande, y cumples la principal propiedad que tiene la probabilidad, que tiene que ser positiva. No puede ser negativa, tiene que dar valores entre 0 y 1. Y la única manera que dé valores entre 0 y 1 es poner primero el más grande y luego el más pequeño. Porque si lo pones al revés, la probabilidad te sale negativa. Así que siempre se pone primero el más grande y luego el más pequeño. En términos de probabilidad, a la hora de restar. Siempre. Porque si no, evidentemente la calculadora te lo va a calcular, pero te va a salir negativo, porque si restas 0,34 menos 0,73, la calculadora te lo hace, pero es incorrecto, porque la probabilidad no puede ser negativa. Así que hay que acordarse que siempre va primero el más grande y luego el más pequeño, a la hora de calcular la probabilidad. Esta es la tercera posibilidad en cuanto a cálculo. Y ahora vamos a ver otro ejercicio al revés. Es decir, hemos hecho 3 ejercicios de cómo se calcula la probabilidad. 3 ejercicios que los pasos eran tipificar y luego mirar en la tabla. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio al contrario. Supongamos lo siguiente, que nos dicen, ¿cuánto vale la puntuación directa asociada a una probabilidad de 0,95? En una variable que se distribuye normalmente con valores 2 y 5. De nuevo, como hasta ahora, el 2 es la media y el 5 es la desviación típica. Y ahora no te dan el valor de la puntuación directa. Es que era lo que te piden. Ahora te dan la probabilidad. 0,95. Así que, ¿qué hay que hacer ahora? Buscar la z de 0,95. Así que nos vamos a la tabla. O sea, te están diciendo ahora que calcules la puntuación directa equivalente a 0,95. Vamos a la tabla. Vamos a la que están las dos tablas juntas. Esta de aquí. Y hay que buscar dentro el 0,95. O sea, dentro de todo lo que está en azul, el 0,95 o el más cercano. El 0,95 o el más cercano es este o el de la derecha. De hecho, valen los dos. Porque fijaros que los dos están a la misma distancia de 0,95. Así que valdrían los dos. ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a ver cuánto vale la z. Pues la z vale 1,64 o 1,65. Las dos son correctas. 1,64 o 1,65. Pues por esa razón pone aquí en el ejercicio esto. 1,64. Ahora me he ido a la tabla, he buscado el 0,95 y he buscado la z correspondiente. ¿Y qué hago después? Bueno, lo tenía aquí, que es lo que os acabo de indicar ahora mismo. Este es el valor. Ya os digo que valdría también el 1,65, el de la derecha, también sería correcto. Lo único que lo hice con este. Lo saco de la tabla, ahí me dan la probabilidad, lo busco en medio, y en los márgenes está la z. Así que la z, cuya probabilidad vale 0,95, vale 1,64. ¿Y qué hacemos ahora? Pues lo siguiente. Esta es la z, la media vale 2, la desviación típica vale 5, ¿y qué hacemos? Despejar, que es lo que pide el ejercicio. ¿Cuánto vale la x? Pues simplemente despejamos 1,64 por 5 más 2. Y te da que la x vale 10,2. Si ahora hiciéramos lo siguiente,
nos debería dar lo mismo. O sea, ahora podríamos hacer lo siguiente. Si nos dijeran calcular la probabilidad de que X sea menor o igual a 10,2. Pues la probabilidad de eso debería salir 0,95. Es el ejercicio al contrario. Está hecho de las dos maneras. Solo que aquí no lo han planteado al revés. Que calcules la probabilidad o que calcules la X. Al final es lo mismo a derechas o a izquierdas. Bueno, pues para repasar todo esto os voy a indicar qué ejercicios se corresponden de la unidad número 3, porque hay algunos que no hay que realizar. En concreto, de todo lo que he contado, podéis realizar. Ya os mandé la semana pasada que podíais hacer hasta el ejercicio número 10 entero. Bueno, creo que mandé hasta el apartado 13. Hoy de probabilidad ya podéis hacer ese ejercicio entero. El ejercicio 11 no hay que hacerlo. El 12 tampoco. Y lo que tiene que ver con la distribución normal, que es lo último que acabo de hacer ahora, pues el ejercicio 13, 14 y 15. O sea que los que no hay que realizar de este tema son ni el 11 ni el 12, porque son de la binomial y no lo vamos a ver simplemente lo que he explicado a nivel teórico. Ni el 11 ni el 12 hay que realizarlos. Los demás se corresponderían a lo que he explicado en clase. Esto tanto del archivo de 1 como el del 2. Algunos ejercicios que son de la binomial, que son los que os he indicado, pues ni el 11 ni el 12 hay que hacerlos. Los demás repasarían lo que he explicado yo hoy en clase. Entonces, lo que tendríais que hacer esto del ejercicio 1 y 2, los dos. Tanto el ejercicio 1 como el ejercicio 2. El archivo 1 y el archivo 2. Es lo mismo repetido. Los que he dicho que no valen para el apartado ejercicio 1 tampoco valen para el ejercicio 2. Bueno, pues esto se correspondería con los ejercicios a realizar de esta unidad. Bueno, son los mismos, pero con diferentes datos, evidentemente. Y con diferentes enunciados, pero van siguiendo la misma dinámica, más o menos, en ambos casos. Entonces, lo que hay que hacer ahora es seguir la misma dinámica que en la unidad competencial número 2. Paso 1, ver la clase que queda grabada todas las veces que uno necesite, ir anotando todas las dudas que tiene, ponerse con los ejercicios, el archivo 1, archivo 2, y cuando uno ya crea que controla los ejercicios, pues se puede poner a intentar el simulacro de la unidad número 3, y luego después del simulacro va lo que sería la actividad. Es decir, la parte de actividad de esta unidad es equivalente a la de la unidad número 2. Habrá un simulacro que no cuenta para nota sobre el contenido de esta unidad, y luego otra parte que sí contaría para nota, que sería la actividad. Igual que hice la otra vez, grabaré un vídeo de los ejercicios más complicados o de aquellos que normalmente hay más dudas,
lo colgaré en el campus cuando lo tenga grabado, de tal manera que la dinámica o lo que deberéis hacer en cuanto al orden para preparar uno bien lo que es esta actividad sería ver la clase, hacer los ejercicios, preguntar las dudas de los por medio del campus. Cuando uno ya crea que ha entendido todos los ejercicios, ve el vídeo explicativo donde explico los ejercicios más complicados y después de eso, si cree que está preparado de cara a lo que es en sí la actividad, hace el simulacro. Una vez que tenga la nota del simulacro, pues ya puede plantearse hacer lo que sería la actividad, la número 3. O sea que es en esencia muy parecido a la anterior, en cuanto a secuencia y demás que hacer. De esa manera uno pues ya va a poder ver pues qué tal lleva la unidad número 3 y la número 2, porque son similares en cuanto a forma de evaluar. Igualmente que indiqué anteriormente, pues si hay gente que tenga dudas, lo puede preguntar o a través del foro, del campus, o bien solicitar alguna tutoría de manera individual o colectiva para aclarar dudas pues sobre aspectos de los ejercicios o lo que consideren. Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión, en principio es lo que me he ido saltando, evidentemente no entraría, así que eso lo podéis saltar, porque son aspectos que no vamos a ver porque eran o demasiado complejos o generalmente que aportarían poco de cara a lo explicado. Ahora me quedaría una cosa, que es esto de aquí, que es la parte que tiene que ver con la unidad número 4. De todo lo que he contado en esta unidad, los análisis que tienen que ver con dos variables relacionadas es lo que se puede hacer, que lo fui contando anteriores días, se puede hacer de cara a la unidad competencial número 4. Ya os dije que la unidad competencial número 4 que hay que entregar son análisis de SPSS y que eso lo voy contando en las diferentes unidades. Bueno, pues de todo lo que he contado en esta, en concreto, el apartado que se llama análisis descriptivo de dos variables relacionadas, dos variables cuantitativas, cualitativas y categóricas, pues eso es lo que podéis ir haciendo de cara a la unidad competencial número 4, el que quiera haciendo el trabajo, bueno, para que lo sepáis de cara a la entrega final. Bueno, pues antes de acabar, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Tiene alguna duda? Sí, básicamente las preguntas son de una base de datos. Sí, pero que las he hecho yo todas las de la base de datos. Pero se extraen de una base de datos. Igual que los simulacros, salen de una base de datos. Entonces, le toca la misma pregunta, pero hay otros cuantos que le van tocando diferente, porque es una base de datos la cual va saliendo. Sí, yo he hecho todas las preguntas, sí. No, lo que me he saltado es porque no viene en las preguntas, evidentemente, si no, no me lo hubiera saltado. Hola Jesús, buenas tardes. Una preguntilla. Sí. Es que tú dices que la materia pues no se lleva al día, ¿no? Pero yo quería saber si tú vas a dedicar algún tiempo para que hagamos un repaso general de todo lo que hemos visto o parte de lo que hemos visto al final. Pues no sé si va a dar tiempo, porque es muchísimo como para verlo al final. O sea, repasar toda la materia me llevaría casi las 2 últimas horas de la última clase. Y el problema es que no daría el último tema entonces. Es que yo lo que creo es que estamos metiendo mucho tema, mucha teoría, poca práctica y al final vamos a terminar pillados, ¿eh? Entonces,
Tú dices que la materia no la puede uno llevar al día, es lógico, yo no la llevo al día, estaría loco si la llevo al día, porque es que todavía estoy en los ejercicios de la unidad competencial 1 o 2, me parece 2, perdón. Y cuando tú termines, yo estaré por la mitad y más de un compañero, me imagino. Entonces, no sé, no, No, pues, pero ten en cuenta que la última unidad, la actividad de la última unidad no tiene ejercicios. O sea, la actividad de la última unidad no tienes que entregar, no hay simulacro y examen. La última unidad es la parte de SPSS. Y además la última unidad tiene mucha menos práctica que teoría. Es más teórica. Donde hay más ejercicios es la unidad 2 y 3. La unidad 4 tiene muchos más ejercicios y la unidad 1 no tenía ejercicios. ya. Por eso, aunque la gente se atasque en la unidad 2 y 3, tampoco es tan preocupante porque la unidad 4 ya lo veréis que tiene muy poquitos ejercicios y además son todos parecidos. Claro, lo que pasa es que, mira que los compañeros están escribiendo que hay mucha gente que no entiende. Yo hablo por mí, claro, pero yo me imagino que muchos están en la misma condición. Y es que yo lo encuentro un poquillo complicado porque las clases, yo entiendo que tú eres un gran profesional y eso no lo discuto, pero es que las clases van con una velocidad tela, ¿eh? O sea, entonces, entiendo también que tú tienes que darnos un temario y tienes un tiempo limitado, pero es que no sé cómo entenderlo todo así de esa prisa. O sea, yo llegaría al examen con la unidad competencial 3 y la 4, como me preguntas de la 4 ya voy perdido. Entonces, no sé, era una cosa como para que lo tuvieras en cuenta, porque la verdad que a mí me preocupa personalmente, ¿eh? A mí me preocupa. De cara al examen me preocupa muchísimo. Y te repito, yo creo que hay muchos compañeros que están en la misma posición, entonces no sé si de pronto dedicamos un tiempo a hacer un poco más de práctica, aparcamos un poco la teoría o que no sé, porque yo lo encuentro complicado, Jesús, la verdad, soy Pero honesto. práctica tienes un montón de ejercicios en el campus y yo cuento en clase los más complicados. Y además grabé un vídeo en la unidad número 2 de los más complicados. ¿Qué más práctica quieres? ¿Que haga más ejercicios? ¿Que os mande más todavía? Si dices que no te da No, lo tiempo, que pasa es que tengo a lo con los mejor, otros. lo que pasa es que a lo mejor en clase vamos con mucha teoría, pocos ejemplos de cada tema, y entonces eso confunde un poco, porque no terminamos de ver un ejemplo cuando pasamos al siguiente tema y no asimilas el anterior y el siguiente porque se te queda de pecho y de espalda y de ahí que ya se forma el lío, ¿eh? Porque la intención de esto es, que todos lleguemos a entender lo que es estadística, ¿sabes? O sea, ¿para qué la vamos a relacionar con lo que estamos estudiando, con el título con el que estamos estudiando? Y la verdad que yo encuentro que es demasiado para poco tiempo, ¿eh? Entonces no sé, no sabría yo cómo iba a hacer eso porque yo lo encuentro complicado. Perdóname de todas maneras de la intervención, pero somos adultos y lo que pasa es que esto afecta, nos está afectando mucho, creo yo. Así que nada, yo te lo dejo ahí en el tintero para que lo mires y pues ya lo consideraremos o lo considerarás, porque son demasiados temas. Mira, la clase pasada, Jesús, le metiste caña tremendo, o sea, le diste, y yo a la mitad de la clase estaba desconectado porque es que estaba asimilando los temas anteriores y lo siguiente ya se iba a la mano. Entonces, claro, tengo la clase grabada, la vuelvo a ver, pero claro, siempre se te va quedando porque no es solamente materia. Así que pues nada, te agradezco mucho el paso, ¿vale? Venga, buena tarde, hasta luego. Yo ya indiqué que solicitaréis tutorías a aquellos que fueran dudas. Lo indiqué anteriormente y que preguntaréis dudas respecto a tutorías. Si nadie pregunta y nadie solicita tutorías, pues Mira, yo lo Jesús, dije. buenas tardes, perdona que te corté, soy Gema. Voy a explicar un poco la sensación que creo que tenemos todos, ¿vale?
Sí que es cierto que hay muchos ejercicios, sí que es cierto que nos ofreciste la opción de hacer tutorías, pero creo que nos pasa a muchos que nos ponemos a hacer los ejercicios y como en las soluciones que nos das no está el desarrollo, por ejemplo, vemos la solución, pero no sabemos muchas veces dónde nos hemos equivocado si la solución que tenemos nosotros no es la que sale allí. Entonces, claro, recurrimos a compañeros, ¿no? Recurrimos al grupo de WhatsApp que tenemos, a amigos, conocidos, para que nos lo expliquen. En ciertos momentos, yo sé que hay compañeros que te lo han hecho llegar a ti, ¿sabes? Entonces, pero de todas maneras, no nos acaba de quedar claro dónde cometemos el error, ¿sabes? Entonces tenemos una sensación como de estar perdidos, no porque no entendamos la teoría, sino porque a la hora de aplicarla se nos hace muy cuesta arriba. Aparte de, evidentemente, el temario es denso y eso lo comprendemos todos, que es un temario denso con un tiempo limitado y que tenemos que llegar a objetivos. Pero dejando el temario denso de lado, yo creo que el problema que tenemos todos, y si algún compañero no está de acuerdo, por favor que lo diga, que para eso estamos, es que a la hora de aplicar los conocimientos que tú nos transmites, no nos vemos capaces porque nos perdemos en el desarrollo de los ejercicios. Entonces yo creo que lo que José se refería era pues un poquito eso, ¿no? Hacer un poco más de hincapié en el desarrollo, en comprenderlos, en pararnos, en volver a repasar un ejercicio, no poner 80 ejercicios seguidos, sino un solo ejercicio, explicarlo. Ya sé que no hay tiempo, Jesús, de verdad, no te lo tomes a mal, por favor, sino explicarlo, pues volver atrás, volver adelante. ¿Me he explicado bien? ¿Sabes dónde quiero llegar, Jesús? Pero para eso tienes los ejercicios que lo ponen en un vídeo en el campus. Claro, pero... Número 2. Sí, los vídeos están y yo los he visto y sé que muchos de mis compañeros también, ¿sabes? Pero, claro, el problema cuando hacemos los deberes, digámoslo así, es que nos encontramos que en algún momento nos hemos perdido en el ejercicio y no sabemos cómo continuar. Porque el resultado que obtenemos nosotros no es el que la solución pone y no sabemos en qué momento nos hemos equivocado. Vale, pero es que lo que pretendéis directamente, según lo que entiendo yo, es que haga todos los ejercicios y haga un vídeo de todos. Pues no, Jesús, no. Todos entendemos que eso no es posible, ¿vale? Eso lo comprendemos todos. Pero si en vez de hacer esos vídeos que yo sé que te han costado tiempo, evidentemente, porque todo cuesta tiempo, dedicar un espacio a hacer algún ejercicio en vivo, ¿sabes? Donde podamos consultar las dudas en vivo, igual a ir un poquito más lento en el momento de explicar los pasos a seguir. ¿No, chicos, chicas? Bueno, es eso, pues más o menos, ¿no? ¿Puedo intervenir, Jesús? Sí, puedes hablar. Ok. Saludos. Gemma, entiendo ese punto de vista y estoy totalmente de acuerdo con cada uno de los compañeros. Yo creo, Jesús, que uno de los puntos que hay que tomar en cuenta aquí es la gran cantidad de material. Yo particularmente soy financiero y puedo entender muchos temas de lo que presentas aquí perfectamente. Hay otros que quizá no del todo, porque es una materia que nunca le he entrado de forma directa para entenderla, porque yo sé que es complicada. Ahora, mirando el escenario, como indicas, es muy difícil hacer quizá un video explicando todo esto, claro. Lo que sí debieran de tomar en cuenta en calidad de docente es, de cara a las actividades y de cara a los exámenes, qué es exactamente lo que vamos a usar de la cantidad de información que nos están suministrando, porque es mucha información y cuando estamos de cara a un examen que no sabemos definir qué es exactamente lo que va a salir, entrar esa información a nuestra cabeza es un poco difícil. Y creo que ahí es que está la complejidad, es la cantidad de material que tenemos, que es excelente, porque de verdad que la materia me ha servido increíble, pero
estoy claro que cuando enfrente tanto las actividades como los exámenes, sé que podemos quedar cortos. Y entiendo a muchos de los compañeros, porque quizá ellos no son del área de números, que somos los que más nos enamoramos en todo este contexto. Y esa es la complejidad. Creo que sería bueno tomar en cuenta, porque ya que estamos aquí, la mayoría somos adultos, somos casados, trabajamos 3 y 4 trabajos, y eso nos puede afectar bastante. Emocionalmente a mí me afecta. Pero bien, yo tomé la decisión de estudiar psicología porque tengo algo en mente a futuro y tengo que enfrentar la realidad. Pero la realidad, enfrentarla también cuesta. Y creo que sería bueno tomar en cuenta todas esas observaciones que estamos haciendo en común, porque creo que una de las materias que más forzados nos sentimos es exactamente en esta de estadística. Y es una materia excelente de cara a la psicología, también muy buena, y creo que le podemos sacar el máximo, pero a futuro. No de cara a las prácticas y a los exámenes que vayamos a tomar. Yo creo que ese es un punto de vista a tomar en cuenta. Gracias, Jesús. Yo ya lo dije hace tiempo que el que quisiera repasar dudas al respecto de ejercicios o lo que fuera, que solicitara alguna tutoría. Yo no puedo dedicarme una hora de la clase a explicar un ejercicio, porque estoy seguro que en cuanto empiece a explicar un ejercicio, nos podemos tirar 2 horas con él. Porque hay mucha variabilidad. Habrá gente que lo entenderá a la primera y habrá gente que quiere que se lo repase paso a paso. Entonces, yo ya lo dije al principio, el que tenga dudas referente a ejercicios, que solicite una tutoría individual o grupalmente y yo le explicaré las dudas que tiene respecto a ese ejercicio. Pero lo que no se puede pretender es que vamos a dedicar parte de la clase a ver ejercicios y directamente nos saltamos el temario. No podemos hacer eso. No se puede hacer eso. O sea, eso es inviable. O sea, la estrategia es, no, vamos a ir más despacio en la clase y vamos a saltarnos un montón de cosas, claro. Y cuando llegue el examen, ¿qué pasa? Todo lo que me salto no lo podemos hacer. Entonces, hay un montón de ejercicios adicionales que no hay por qué saber hacerlos todos. Lo que pasa es que están, de hecho, todos duplicados. Lo que tiene que hacer cada uno es, bueno, pues yo todos estos los sé hacer. Me faltan todos estos. Pues solicita una tutoría y yo le explicaré en la tutoría pues cómo se resolvía o bien por el foro, como quieran. Es la manera más dinámica que hay, pero eso desde el principio, lo indiqué al principio. Hay gente que por el foro pregunta dudas de cómo se hace el ejercicio o por qué tiene error. Yo se lo contesto, le digo, pues mírate esto, mírate lo otro, o esto no sale, o esto lo otro. El que no le baste lo del foro, pues que solicite alguna tutoría. Y que solicite y diga, pues de la unidad competencial número 2 no me salen todos estos ejercicios. A ver por qué son. Entonces, o bien lo solicita una persona individualmente, o si hay mucha gente que tiene muchas dudas, pues que lo soliciten grupalmente. La materia os parecerá bastante cantidad, pero es una materia similar a cualquier universidad de psicología de cualquier carrera. O sea, no es tanta la cantidad de materia que hay. Podéis coger el plan de estudios de cualquier universidad de España, que es donde saqué yo el temario, y vais a ver que los contenidos de la materia son similares en cuanto a cantidad de contenido, en cuanto a material que se da. O sea, no es tanto la materia como pueda parecer, en ese sentido. O sea, no es ni excesivo, ni poco, ni mucho. Es básicamente lo que en teoría se supone que tiene que formar a un alumno en primero en introducción a estadística o fundamento de la estadística, que es como se llama. Puede parecer mucho si un alumno nunca lo ha visto, evidentemente, le puede parecer mucha información. Jesús, buenas tardes. Sí. Mira, yo lo que apoyaría en este caso, que es un poco lo que estamos planteando también, es cosa que gusta y genera cierta ansiedad, que pudiera hacer una preparación, es decir, honestamente, bueno, hay un banco de preguntas, no sé qué, vale, pues más o menos, por ejemplo, el examen giraría en torno a este tipo de preguntas. Vale, pues con una tutoría de apoyo general o lo que sea, que nos sintiéramos preparados hacia el examen. O sea, yo creo que a la gente lo que le asusta es tener sorpresas de última hora o estar preparándose y tener el típico examen, como dicen muchas personas, que van a pillarte.
O sea, yo he sido piloto de transporte de línea aérea, he llevado 200 pasajeros en mis manos, o sea, 200 vidas, ¿eh? Me he examinado en Estados Unidos de lo que es el piloto de transporte y me he examinado en España. En Estados Unidos era todo bastante práctico, había un banco de preguntas de donde salían las preguntas y en España era una locura. O sea, te preguntaban hasta cuánto medía la barra del comandante. O sea, perder el tiempo. Es decir, el enfoque en este caso, si vamos a ser prácticos y queremos aprobar, vamos también en un momento dado a revisar un posible examen y meterle caña. Es decir, no sorpresas de última hora, etcétera. Es decir, que la gente, lo que queremos es aprobar esta asignatura, que es una asignatura muy buena, que tú tienes unos conocimientos fenomenales, que la das muy bien y evidentemente el temario es muy grande y claro, tampoco es cuestión de usar clase para dudas, eso sería una cosa aparte. Pero más o menos, me explico, es decir, problemas, vale, con el desarrollo, no solamente la solución, como decía antes Gemma, y luego ir viendo si hay una posibilidad de tutoría colectiva y preparación de un examen posible. Mira, más o menos va a ser este tipo de examen, o sea, que la gente no vaya con esa ansiedad, porque está generando mucha ansiedad esto. Más o menos Pero creo si que ya, me he explicado de forma clara. pero si ya tener dos exámenes colgados en el campus, el simulacro 1 y el simulacro 1 y la unidad competencial, el simulacro 1 de la unidad competencial 2 y el propio unidad competencial número 2 es un simulacro de examen. Y en el número 3 es lo mismo. Son otros dos ejemplos de exámenes. Ya, O sea, pero... vas a tener 4 exámenes. Vas a tener 4 formatos de examen similares a los que van a caer al final. O sea que fíjate si vas a tener posibilidades de ver cómo se va a preguntar y qué se pregunta. 4, no 1. Vas a tener Claro, 4 de la unidad 2 y el de la tema es unidad que 3. el tema es que el tiempo nos come, o sea, que es mucha materia para tan poco tiempo. Entonces, eso, lo que decías tú, vale, seguramente es lo mismo que se da en una universidad, en el mismo temario, tal igual, pero en esa universidad a lo mejor tienen más tiempo y nosotros vamos con el tiempo un poco pillados, porque ya este mes es el último mes de repaso, el mes de julio ya empiezan los exámenes, ¿no? Entonces empieza a acumularse ansiedad en ese sentido, ¿no? Del tiempo. El tema es el tiempo, que a ti te pasará también. O sea, tú quieres dar materia en un tiempo y que lo haces fenomenal para no salirte del programa. Tienes que dar tu materia, evidentemente. O sea, pero es que luego nos falta ese repaso final. Entonces, bueno, hay exámenes colgados, sí, pero a lo mejor una tutoría en el que lo hagamos juntos o que más o menos nos digas, bueno, pues van a salir de este banco de preguntas y hacer estos ejercicios con más frecuencia o lo que sea, ¿no? No sé si he sido claro. ¿Hola? Sí. Vale. Bueno, básicamente ya Vale, lo he pues, indicado todo. El que quiera tutoría de cualquier tipo, que lo solicite y habrá tutoría, no hay ningún tipo de problema. Pero ya os digo que yo no puedo perder parte de la clase en repasar conceptos anteriormente dados claro, o eso está claro. en repasar cómo se resuelve un problema o tal, porque para eso he grabado vídeos adicionales y para eso tenéis el horario de tutoría. Entonces, el que tenga dudas adicionales que solicite tutoría, yo ahí le atenderé. No hay ningún tipo de problema. Vale, pues a lo mejor De cara al examen, volvemos a... Sí, sí, todavía de queda cara al mucho examen. tiempo para solicitar tutorías y todas las dudas que tengáis. Vale, pues vamos a darle una vuelta y a ver cómo lo encaramos. Venga, pues muchas gracias por tu No. labor. Bueno, pues lo dejamos aquí. Como he dicho, el que tenga dudas, ya sea individualmente o grupalmente, pues las puede solicitar por el foro o solicitar una tutoría o lo que quiera. Y yo, naturalmente, le atenderé. Pues hasta luego.